Hola, mi nombre es Mileis Nieves, cogí la fermentación del cacao. Esto es para el trabajo final del curso Seguridad y Tecnología Alimentaria. Para fermentar, nosotros partimos de una mazorca de cacao como esta que está acá. Esta mazorca está en un árbol. Cuando está madura, es que nosotros la vamos a coger y la vamos a despulpar. Así como la vemos en la siguiente imagen. Nosotros vamos a ir despulpando y va a salir ese mucílago, ese grano con mucílago de cacao. Un punto importante a aclarar es que este proceso es tan complejo y tiene tantos factores de influencia que no hay una sola manera de fermentar. De hecho, hay varias técnicas, hay varios tiempos, hay varias temperaturas y pH, entre otras condiciones que se deben tomar en cuenta para garantizar un óptimo fermentado del cacao. Entonces, hay que hacer un previo estudio a cada finca, a cada central de beneficio para poder hacer los controles del proceso necesario y crear una dinámica particular para el varietal de ese cacao, de esa finca y sobre todo también en las condiciones climáticas en las que se encuentra. De hecho, algo importante que nosotros debemos preservar acá es el que el aroma de chocolate nace de la muerte del embrión durante la fermentación. Así que este es uno de los mejores métodos de conservación para el cacao que se inicia en esta parte del cultivo. A lo largo de esta exposición vamos a estar respondiendo cuáles son los factores de deterioro, cuál es el método de conservación que ya escogimos, que es este de fermentación. Vamos a ver las distintas formas en las que se fermenta en el campo y qué ocurre dentro de esa fermentación, cuáles son esos cambios bioquímicos o de las biomoléculas, así como de todas las propiedades funcionales que se van desarrollando a lo largo de esta etapa de la fermentación, etapa primordial para el cacao. Dentro de los tipos de fermentadores lo vamos a encontrar desde los fermentadores más pequeños, ¿sí? Que son de volumen muy pequeño, estamos hablando de cerca de 10 a 20 kilos de cacao en baba que se van a colocar sobre musáceas, ¿ok? Luego se tapan y luego se vuelven a destapar, ¿ok? Eso se llaman fermentaciones anaeróbicas y fermentaciones aeróbicas que ya la vamos a explicar. También hay fermentaciones cerradas. Cerradas nos referimos a los espacios que son abiertos o cerrados. Esto donde están las musáceas sería abierto. Donde están estos cajones, que principalmente son 3 cajones, es fermentación cerrada porque el espacio donde se encuentra está cerrado, ¿ok? Es prácticamente como una habitación o un cuarto. De hecho, se les llama cuarto de fermentación de cacao. Eh, Luego hay centrales de beneficio que en función a las cantidades a producir ya no se vienen haciendo tipo escaleras, sino más bien lineales, como la vemos acá, que son cajones lineales, en donde pasan cierta cantidad de días y horas de un cajón y luego se remueve la parte de arriba hacia el siguiente cajón y la parte de abajo hacia arriba, garantizando que se dé el volteo, lo que llamamos el volteo del cacao, para que sea una fermentación lo más uniforme posible. Entonces, dentro de estas centrales de beneficio, de igual forma, lo vamos a encontrar abierto y lo vamos a encontrar cerrado. Es importante aclarar que acá las condiciones de ambiente son imprescindibles porque si no garantizamos un óptimo calor dentro del espacio, es decir, temperatura ambiente y humedades relativas, entonces la fermentación no se va a dar porque requiere de un espacio donde se pueda acumular un poco de calor. También es importante aclarar que durante este proceso pues se crean algunos ácidos volátiles que lo vamos a ver a continuación. Es necesario que durante este proceso las personas mantengan primero inocuidad y segundo mantengan sus protecciones o sus equipos de protección porque esos exudados y esos vapores pues le impacta al ser humano, son tan grandes. Además estamos hablando de que en grandes volúmenes podemos trabajar desde 1 tonelada hasta 10 toneladas y más. ¿Ok? A grandes escalas. Estos son a grandes escalas. A pequeñas escalas ya nos referimos de 10 a 20 kilos, 50 kilos, ¿ok? En cada uno de estos cajones. Es importante también aclarar que estos cajones son de maderas dulces y también se ha demostrado a través de varias investigaciones que cambiando el tipo de material no se genera la misma fermentación. De hecho, no se conservan los olores
como los que se vienen desarrollando dentro de estos cajones de madera dulce. Okay. Dentro del proceso de fermentación, lo que ocurre es una cantidad de cambios bioquímicos dentro del grano de cacao, como lo vemos en la imagen. Primero, hay un incremento de temperatura que causa la muerte del embrión. El grano está compuesto de tres partes. Uno es el cotiledón, donde está la masa que nosotros vamos a aprovechar para hacer chocolate. Luego tenemos la cáscara o testa, que es la cascarilla, como también le llaman, ¿okay? Que es la que se seca al final. Y luego está una radícula que le llamamos embrión, que es de donde germina el grano de cacao. Diferentes investigaciones han demostrado que a partir de la muerte de él es que se genera el sabor y el aroma a chocolate. Bien, aquí podemos ver en las imágenes cacao fresco, cacao recién cortados de manera transversal en fresco y luego cómo va cambiando a lo largo de la fermentación. Miren los colores, ¿ok? Vamos de un violeta, dependiendo del tipo de cacao, vamos a encontrar colores violetas, otros blancos, otros más rosados. Al final del camino vamos a mirar que los granos se van a convertir o gracias a todo un proceso de transformación va a cambiar a un color marrón, en tonalidades marrones. Ya lo vamos a ver, que eso va a estar impactado por el pH. Esta acumulación de líquido color vino o pardo oscuro es lo que nosotros, este cambio, le llamamos pardeamiento, ¿ok? Ya que el cacao está compuesto particularmente de proteínas y también tiene una pequeña parte de azúcares. Entonces la fermentación, ya adentrándonos un poco más dentro del proceso, ocurre básicamente desde 3 días a 5 días o 7 días, dependiendo del tipo de cacao. Mientras más acriollados, es decir, mientras más almendra blanca o rosada consigamos, va a tener un menor tiempo de fermentación. Esto se debe a que tiene menores probabilidades de un desarrollo de taninos, que es lo que hace que el cacao sea astringente o se desarrollen mayores cantidades de ácido. Mientras más claro sea el grano, entonces menos cantidad de este compuesto va a tener. Por lo tanto, no amerita tantos tiempos de fermentación. Todo lo contrario ocurre en almendras que son violetas, ¿ok? Estos granos violetas tienen mayor cantidad de tanino, por lo tanto necesita un mayor tiempo de exposición a estas condiciones de fermentación, que son principalmente de temperatura, para que pueda transformarse toda esta cantidad de ácido. Entonces, básicamente funciona en dos fases, una que es anaeróbica y otra que es aeróbica, es decir, una que es cerrada, en el que los granos prácticamente se llenan de levaduras, transformando el azúcar de la pulpa en alcohol y en otra parte en ácido láctico. Del segundo al cuarto día ocurre una transformación o la fase acética, que es que la masa fermentante, como la vemos en la imagen de fondo, por la presencia de bacterias aeróbicas, ahí ya estamos hablando que se está destapando. Cuando lo tapamos de hecho con hojas de la misma mosácea, ¿ok? Es decir, con hojas de plátano o banano. Cuando ya es abierto por presencia de bacterias aeróbicas, entonces oxidan el alcohol en ácido acético, se derrama en estos cajones de fermentación y que tiene también un olor bastante fuerte, y esto es lo que causa principalmente la muerte del embrión. Estas temperaturas pueden llegar a unos 40, 50, incluso a 70 grados centígrados. Acá disminuye el pH del cotiledón porque va desde 6 hasta un 4, un 5, ¿ok? Y en las 24 horas posteriores, lo que va a ocurrir es que las proteínas se desnaturalizan, desarrollando los precursores también de aroma y sabor, así como otros compuestos de la antioxidana. Aquí podemos ver en la imagen unos granos blancos de la variedad acriollada que se transforman a granos más en colores marrones o beige, ¿ok? Así es como sale un grano de la fermentación. De hecho, ese líquido que podemos apreciar en la imagen es un líquido que nos puede manchar y esas son parte de estos ácidos que estamos hablando. ¿Ok? Puede tener un sabor un tanto avinagrado. El grano cambia de color púrpura rosado a tonalidades marrones ya en el quinto día, sobre todo esto para granos trinitarios y forasteros. También es importante aclarar que el mucílago puede ser uno de los subproductos que podemos aprovechar durante el proceso de fermentación, bien sea porque hagamos un lavado del cacao, retirar gran parte del mucílago y aprovecharlo para bebidas, o
bebidas y también para liofilizar y aprovecharlo como un tipo de azúcar, incluso para nuestras bebidas y propiamente para los chocolates, que eso está muy en tendencia actualmente. Esto también se ha combinado durante los procesos de fermentación y pues se garantiza controlar en mayor medida los tiempos de fermentación, haciendo que sean un poco menores porque tiene menos cantidad de azúcar. ¿Ok? Estos estudios los hemos evaluado acá en Colombia y sobre todo en Ecuador y Perú. Para ser más explícito, tenemos las fases divididas acá como anaerobia, microanaerobia, aerobia, y qué puede ocurrir y qué otros cambios también pueden ocurrir que sean totalmente lo contrario a lo que queremos, ¿sí? Entonces, en la fase anaeróbica tenemos un pH de 3 a 4, hay un desarrollo allí dentro del grano de ácido cítrico, hay producción de etanol, se degrana la pectina porque, aparte de tener azúcar, gran parte del mucílago también tiene pectina, ¿de acuerdo? Dentro de la fase microanaerobia hay actuación de bacterias ácido-lácticas, ¿ok? Hay una producción de ácido láctico, ya hay declinación de esa población de levaduras, ya una vez que es aerobia, que son a partir de las 48 horas, ya estamos hablando acá de aproximadamente 3 a 4 volteos, disminuye la viscosidad y se produce el ácido acético. Bien, ¿qué ocurre cuando nosotros nos excedemos en los procesos de fermentación? Ocurre que reproducimos más bien bacterias formadoras de endoesporas y esto también puede ocurrir por baja temperatura dentro de la fermentación. ¿Ok? O también podemos producir hongos filamentosos como los que vemos en esta imagen, aunque esta imagen corresponde a un grano de cacao seco. ¿Ok? Pero esto puede ocurrir dentro de los cajones de fermentaciones que también tienen muy baja temperatura, que no alcanzan esas temperaturas de 50, 70 grados centígrados. Entonces, primero, es muy probable que pueda haber desarrollo también de plagas tipo mosquitas que depositen allí sus huevas y se reproduzcan, bueno, en una serie de más bien de parásitos que no queremos en ese proceso porque son granos que se van a perder, ¿de acuerdo? O bacterias de endoesporas que igual hace que crezca un tipo de moho y eso no deberíamos secarlo porque lo que vamos a hacer es que se produzcan diferentes tipos de hongos como los Aspergillus flavus, las ocratoxinas, las aflatoxinas que son cancerígenas para el ser humano a partir de 10 partes por millón. Ok, como decíamos, dentro de este proceso de fermentación hay un principal cambio, cambio bioquímico, perdón, dentro del grano y se debe principalmente al pH. ¿Qué hace? A mayor cantidad de polifenoles durante el proceso de polimerización del polifenol oxidasa, como lo vemos en la imagen, lo que hace es que se produzcan las quinonas y estas quinonas a su vez producen procianidinas que son las encargadas de dar esas tonalidades marrones, ¿sí? Esos colores marrones y de producir mayor cantidad de tanino. Es importante el pH por este cambio de coloración que incluso lo podemos notar dentro de los derivados del cacao. Cuando ya estamos tostando, cuando vamos a refinar, los licores de cacao pueden ser en intensidades marrones muy oscuras, en intensidades marrones rojizas o marrones claros como si fuese un chocolate con leche. Bien, y una cosa es la medición del pH, que es el potencial de hidrógeno dentro del cacao, y otra cosa es los ácidos que se desarrollan o los que debemos eliminar durante la fermentación y posteriormente en el tostado y conchado del chocolate o del licor de cacao. Bien, acá entonces nos vamos a referir a continuación a lo que sería el pH. Y fíjense que entonces, como veníamos conversando, baja el pH para quedarnos entre 4 y 5. Y bueno, ¿qué ocurre si no nos queda un grano de cacao o por debajo de este pH o por encima? Si nos queda por debajo, los granos no terminan de desarrollarse, como les decía, tienen una baja temperatura, no se forma el ariñonamiento, que es una de las evaluaciones que hacemos en la calidad de los granos de cacao. Entonces eso lo determinamos como mal fermentado, no desarrolla aroma, por lo tanto es muy débil, nos genera un tipo de grano que le llamamos pizarras, y por encima, que sería a partir de 5.8 de pH, estaría sobrefermentado y también hay pérdida de aroma. De hecho, podemos tener aromas a putrefacto. El grano nos queda riñonado, pero se ve bastante oscuro, ¿ok? Casi negro. De hecho, también podemos contemplar un defecto dentro del cacao, que son granos negros. Entonces, lo más óptimo sería
bien fermentado cuando está en 5, 5.5. Que vemos en la imagen acá arriba, ya es un cacao que prácticamente ahí podemos ver un poco la evaporación, el calor latente que sale de esta masa fermentante, ¿ok? Y que ya está lista para extender dentro de los patios de secado, ¿ok? O dentro de las esterillas. No quería dejarles de mencionar que tenemos todo un estudio que ha demostrado que las coloraciones de estos diferentes tipos de cacao se deben a la fermentación y que durante esta fermentación uno de los cambios importantes a tomar en cuenta va a ser siempre el pH. Podemos mirar acá arriba las tonalidades de acuerdo al pH y gracias a un espectrofotómetro podemos tener una curva que relaciona la absorbancia de luz mediante la longitud de onda. ¿Ok? Entonces, con eso ya podemos demostrar la coloración y la intensidad que podemos tener dentro de cada uno de nuestros cacaos. De hecho, les cuento que uno de los secretos por los cuales tenemos lo del chocolate rubí se debe en gran medida a un estudio de pH. Bien, dentro de los cacaos, principalmente de granos de Costa de Marfil, que es donde se producen mayor cantidad de granos violetas, porque se deben a las variedades forasteras, y una combinación de otros cacaos como del Brasil y una pequeña cantidad del Ecuador. Bien, aunque Ecuador produce un cacao fino de aroma, sus granos los vamos a encontrar en coloraciones violetas. ¿Lo ven? Entonces, combinando cacao finos de aromas con cacao que me aportan esta coloración, yo puedo a través del pH extraer el material o la cantidad de taninos, tanto como me interese, para crear esta coloración rosada como la vemos en los chocolates rubí. Bien, creo que eso es parte de este secreto. Para finalizar, vamos a ver el perfil sensorial del cacao y es el recaudo de características organolépticas que podemos detectar cuando nosotros evaluamos sensorialmente un grano. Evidentemente, estamos considerando que las catas organolépticas y la evaluación sensorial son técnicas y disciplinas totalmente diferentes. Bien, la cartilla que vemos en el fondo corresponde a la evaluación sensorial de licores de cacao y chocolate. Bien, tenemos una rueda de aromas y sabores que nos van a permitir detectar sabores específicos, sabores característicos o descriptores característicos propios del cacao, que también pueden deberse al cultivo, al terroir y a todo este proceso de post-cosecha. ¿Ok? Y también sabores defectuosos, sabores como a jamón, sabores ahumados, que pueden deberse también al proceso de transporte y almacenamiento. Entonces, básicamente, lo que estamos detectando nosotros o probando nuestro licor de cacao a una temperatura y hay un tiempo específico de tueste del grano y a condiciones controladas de este licor de cacao en su proceso de refinación, podemos ir detectando con nuestros sentidos, principalmente olfato y gusto. Ahí se va a generar un sabor, tú lo reconoces y comienzas a ubicar en la rueda si detectas cacao, si detectas un frutal, etcétera, etcétera, y le vas a dar una calificación del 0 al 10, siendo 0 el menos intenso y siendo 10 el más intenso en la escala de intensidad. ¿De acuerdo? Aquí podemos ir marcando cada uno de los descriptores. Y bueno, esto nos permite también conocer la calidad durante todo el proceso, lo que hemos visto como trazabilidad a lo largo de todo este curso, y tomar decisiones de lo que podemos mejorar durante el proceso. Así también como asegurar las condiciones y garantizar la calidad y inocuidad de nuestro producto cuando estamos transformando el cacao a licor y de licor luego a chocolate. Dependiendo de esta cartilla de los licores de cacao, es que también nosotros podemos formular los distintos tipos de chocolate en porcentajes diferentes de cacao o en las adiciones de otros ingredientes como la leche. Bien, y acá abajo, luego de haber tenido la escala de intensidad definida y cada uno de los descriptores, podemos hacer lo que llamamos un gráfico de araña o un gráfico radial. Eso lo podemos observar o lo hemos visto en clases de panadería en los empaques de chocolates Cordillera. Si no lo hemos notado, entonces podemos revisar. Bien, entonces podemos fijarnos que es una herramienta bastante útil, tanto desde el punto de vista para el comercializador de cacao, para el chocolatero y también para el productor, es decir, que nos mantiene unidos en toda la cadena del cacao. Y entre otros, también podemos evaluar estos cacaos en función a su fermentación y crear armonías con bebidas y con diferentes tipos de comida, que es lo que ha sido mi propósito para
esta carrera de PPR, que es encontrar la mejor combinación de los cacaos que he podido explorar de Colombia, Venezuela y Ecuador hasta el momento, con los diferentes panes y pasteles que pueda aprender a lo largo de esta carrera. Para cerrar, la fermentación es el principal causante de los precursores de aroma y sabor, como lo hemos visto, sobre todo por efecto del pH, la temperatura y las condiciones ambiente. El valor del cacao se paga por el grado de fermentación, siendo 100 lo más fermentado y 20% lo menos que pueda fermentar. Y luego el secado y un buen almacenamiento son claves para preservar la fermentación del cacao. Esto ha sido todo hasta ahora. Muchísimas gracias. Esta fue mi presentación final.